Entonces, ayudantía cardinalmente número 5, pero en realidad es la ayudantía número 6. Espérenme que por algún motivo se ve la barra de abajo. ¿No? Sí, ya, ahí. Ya, entonces, ayudantía número 6. Vamos a hablar hoy día un poco acerca del manejo de strings, ¿ya? Manejo de strings. Pues, inicialmente les voy a dar quizá una introducción para motivar un poco el uso de los strings, ¿ya? Onda de por qué estamos viendo strings acá y qué sirve, onda, por qué es necesario tener que ver como palabras o cadenas de caracteres. Entonces yo les pongo acá unos pantallazos que yo saqué de Twitter el año pasado, que son de dos personas totalmente distintas. Son pantallazos que yo los busqué así como mirando en Twitter y lo saqué. Entonces el primero dice, a ver, a mí lo personal no me afecta, ya que a mí no me gustan los servicios tipo Game Pass, PS Now. Yo no soy de los que le gusta comprar el juego en físico, ya sea a precio completo o no. Y después hay otro Twitter que dice, Dios, me faltan 13 pesos para comprar firmados en iTunes, pero no tengo dinero. ¿Ya? Y después unas etiquetas de BTS. Entonces yo lo que les quiero contar un poco es de que acá, si bien son publicaciones que parecen de los más normales en Twitter, el computador o el software el servidor de Twitter está leyendo todas las tonteras que cada usuario publica. Entonces, por ejemplo, imagínate a la persona, al primer usuario del 202 que dice, yo soy de los que les gusta comprar el juego en físico, ¿ya? Entonces el computador dice, a ver, acá yo acabo de detectar que dice comprar, dice juego, dice físico. Entonces, si yo ponte tú, yo tuviera una empresa de juegos, a mí me gustaría saber qué personas publican cosas así para yo después venderles cosas, ¿ya? Del mismo modo, ahora en la segunda, tío, me faltan 13 pesos para comprar Film Out en iTunes. Comprar Film Out en iTunes. Acá le estamos dando más información al computador de alguna forma, al servidor. Estamos diciendo, ok, este usuario quiere comprar esto, pero le falta plata. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer yo? A mí me gustaría, no sé, ofrecerle una oferta o quizá en algún tiempo más le puedo volver a ofrecer el producto a ver si esta vez lo compra o no. Entonces, ¿qué les quiero contar con esto? De que los servidores, las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, o WhatsApp no tiene cifrado, pero las otras tres va a estar leyendo todo lo que nosotros vamos publicando, con lo que vamos interactuando, y nos van creando un perfil. Y esto es lo que se llama el famoso Big Data, ¿ya? Piensen que acá más o menos, ya piensen que acá estábamos viendo como el perfil de dos personas, ¿ya? Piensen que cada uno ahora prácticamente tiene un celular y tiene tres cuentas, ya mínimo. Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok, lo que ustedes quieran. Entonces hay una cantidad de información con la que se están alimentando los servidores que es impresionante, ¿ya? Entonces existen varios tipos de personas, nos pueden empezar a categorizar. Por ejemplo, a mí, no sé, cacha el servidor que me gustan los aviones, me gusta la música electrónica y ponte tú, me gusta comprar ropa. ¿Qué hace el computador o el servidor o Facebook cuando ya esté en una hora relajada, por ejemplo, entre las 7 y las 9 de la noche de un día sábado, que es una hora en que uno probablemente está muy relajado? ¿Qué va a hacer? Me va a mostrar una publicidad. Me va a decir, mira, hay una oferta, por ejemplo, en Adidas de zapatillas. Mira, hay una oferta de Spotify para que puedas escuchar tu música electrónica. Mira, esta revista de aviones está con oferta. ¿Y qué voy a hacer yo? Como estoy en una hora que es prácticamente relajada, lo voy a comprar, ¿ya? Entonces, fíjense que de algo bastante básico que nosotros estamos viendo, como es el manejo de strings, apunta a lo que se está haciendo ahora, ya que la vanguardia en torno al Big Data, que es el tema de las publicidades personalizadas, o de categorizar al usuario con ciertas características y mostrarle publicaciones personalizadas, ¿ya? También existen un montón de otras cosas, por ejemplo, no sé, como que actualmente se habla de que los datos, ya, de las personas, que nosotros andamos trayendo acá un aparatito que nos registra todos nuestros datos, nuestros movimientos, a qué hora nos despertamos, cuánto rato pasamos en el teléfono, cuánto rato pasamos en el teléfono buscando cosas de ocio. Piensen que en el iPhone, acá tú deslizas para el lado y te sale tu reporte y te dice cuánto rato has estado y en qué tipo de aplicaciones. Te dice, ha estado en social, por ejemplo, yo 1 hora 5, en productividad 10 minutos, en ocio 3 minutos. ¿Cachai? Entonces, eso
fácilmente pueden decir, ya, José Ignacio probablemente es una persona muy ocupada porque no ocupa mucho el teléfono. O no, José Ignacio se dedica a puro tontear porque ve mucho las redes sociales. Entonces eso es lo que se está ocupando mucho, muchísimo ahora. Bueno, más allá de esa, bueno, y también existe otra cosa, solamente para contarle, para motivar quizá un poco el concepto del ramo, es de que se dice de que los teléfonos saben más de uno de lo que uno mismo sabe de uno. Por ejemplo, saben cuando uno está en cierto estado de ánimo, cuándo va a tener cierto estado de ánimo, etcétera, como tus ciclos de ánimo y cosas así. De en qué momento tú eres más susceptible a comprar, no sabes. El computador sí, ¿por qué? Porque tiene un montón de personas iguales a mí o muy parecidas a mí que hacen lo mismo. Entonces me permite generar o me permite como encasillarme en algún tipo de persona y después ofrecerme lo mismo que al resto. Entonces, bueno, con eso se está explotando, hay una industria millonaria o multimillonaria probablemente, renta muchísimo todo esto. Y hay científicos, personas que están hablando de que, ok, tenemos que tener ciberseguridad, seguridad como intelectual, algo así, como de que no se puedan meter tan fácilmente a tu cerebro, con test y cosas. Bueno, pero eso les quería contar. Ya, sigamos. Entonces, ¿qué diablos son los strings? Para llegar a entender todo eso tenemos que conocer primero qué es un string. Entonces, un string, pero estamos hablando de string, más de uno, es la cadena de uno o más caracteres. Ya string, prácticamente su traducción literal, es una cadena. Ya, entonces, es la cadena de uno o más caracteres. ¿Por qué se habla de cadena? Porque van todos encadenados, van todos pegados. ¿Ya? Por ejemplo, va la letra H, la letra O, la letra L, la letra A. ¿Ya? Una cadena de 4 caracteres que forma la palabra hola. También podemos tener una cadena de caracteres que sean números, un guión y un número, tal como es el root, o cadena de caracteres que netamente sean números, ¿ya? También pueden ser, si es que lo ingresamos como string. Entonces, representa lo que literalmente es, ¿ya? Entonces, en el caso de las letras, la H, la O, la L, la A, eso es un hola. Sin embargo, cuando hablamos de los números, si yo ingreso el string 24, no es el número 24, es netamente el string 24, ¿ya? No es 24. Se interpreta acorde al código ASCII, ¿ya? El código ASCII es el American Standard Code for Information Interchange, que le asigna le asigna números a cada carácter. Por ejemplo, el 1, lo estoy dando ejemplo, ya se lo puedo mostrar, pero como que la letra A tenga un número, el carácter slash tenga otro número, etc. ¿Ya? Entonces, que este motivo de que tenga números es de que el computador procesa prácticamente ceros y unos que se van sumando y van generando caracteres. ¿Ya? Entonces, se escribe entre comillas simples o dobles. Siempre que nosotros queramos identificar cuándo es un string, diferenciarlo de una variable, ¿es por qué? Porque el string va a tener dos comillas. Es que ustedes me van a decir, ya, pero acá estoy hablando del 24 en el string, el 24 y no 24, ¿cómo lo separo? Porque el 24 va con comillas, el 24 sin comillas, ¿ya? Y no son modificables, ¿ya? Si yo le digo a Python, A es igual al string hola, y yo después le quiero decir al string hola, cámbiale la O por una A para que sea ala, no lo va a hacer, ¿ya? No lo va a poder modificar. Yo tendría que reescribir la variable y decirle, cambia la H, perdón, escribe la H, cambia la O por la A, escribe la L, escribe la A. Ahí sí, pero yo no puedo entrar directamente a modificar. Entonces acá les muestro un poco lo que es el código ASCII, ya el American Standard Code for Information Interchange, pero basta con que ni siquiera les importe el nombre, sino que sepan que existe. Entonces podemos ver acá que, por ejemplo, están los números, el 1 está asociado al número 49, las letras mayúsculas van de la A hasta la Z, el A es menor que la Z, ya acá está la Z, la A tiene el valor 65, la Z el 90, y las mayúsculas son menores que las minúsculas. ¿Ya? Si se fijan acá, las minúsculas empiezan recién en el 97. No es necesario que lo sepan ya de memoria, ustedes pueden consultar las veces que quieran esta tabla del código ASCII, pero es importante quizá que lo conozcan. Entonces, ¿qué comandos vamos a utilizar nosotros para poder ocupar los strings? Primero, tenemos que saber de que los strings tienen posición. Ya cada carácter va a tener una posición y las posiciones parten del número 0, ya posición 0 hasta la última posición. Entonces, el primer carácter es la posición 0 y como yo accedo a la posición, pongo el nombre de la variable y ocupo un corchete cuadrado y le paso la posición. Por ejemplo,
Si yo digo A es igual a hola, es decir, la variable A tiene el string hora, acá claramente me faltaron las comillas, y si yo le digo A es la posición 2, ¿cuál es la posición 2? Esta sería la posición 0, esta sería la posición 1, y esta sería recién la posición 2. Por lo tanto, es la letra L. ¿Ya? Y también tenemos un rebanador, que es lo que va a hacer el rebanador, va a cortar desde la posición A que yo le paso hasta la posición B menos 1, ¿ya? Por favor, acuérdense de eso. Cuando yo ocupo el rebanador, no corta hasta la posición B. No, ocupa hasta la posición, perdón, corta hasta la posición B menos 1. Por lo tanto, si es que yo a este mismo string, que era hola, yo le digo desde la posición 1 hasta la posición 3, la posición 1 es O, por lo tanto partimos no, la posición L es 2, por lo tanto va adentro, y la posición 3 la usamos, no, porque vamos hasta la 3 menos 1. ¿Cuál es la 3 menos 1? La posición 2, ¿ya? Y también tenemos la opción de ocupar un concatenador, ¿ya? Y el concatenador es, o concatenar cosas, es cuando nosotros juntamos strings. Cuando yo sumo un string más otro string, no estamos hablando de que es una suma, sino de que es una concatenación. ¿Por qué? Porque se están pegando. Es decir, de que si yo agarro el string 2 más el string 1, no me da el número 21. Perdón, no me da el número 3, ¿ya? Me da el carácter 2, 1, ¿ya? Tampoco el 21, es el 2, 1. Ahora, si ese 2, 1 yo lo convierto en 0, se convierte en un 21, ¿ya? Eso, acá. ¿Cómo podemos recorrer strings? Hablamos de que tenemos posiciones, por lo tanto podemos recorrer, podemos hacer cada una de esas posiciones. La primera forma, y la que quizá yo recomiendo, o que es la que yo personalmente ocupo más, es con el for, ¿ya? ¿Qué es lo que va a hacer un for? El for va a recorrer el string completo, ya recorre el string completo, con una variable que yo le voy a llamar una especie de variable auxiliar o una variable que no está declarada en sí, pero yo sé de que en letra se va a ir cambiando cada vez por cada carácter del, del string. Por ejemplo, si mi string fuera igual a hola, ya, espérenme, si yo tengo el string es igual, acá yo le pongo las comillas, o me quedo ridículo, o voy a hacer la H no, si es que el string es igual a hola, y yo digo, for letra in string, letra en la primera pasada va a ser la H, en la segunda va a ser la... Espérame 2 segundos. Ahora sí, espérame. ¿Me escuchan, cierto? Sí, que se me apagaron los audios. Ahora sí. Entonces, con eso, ustedes van a ir recorriendo cada vez el string, hasta llegar a la última posición en la que se termina, ¿ya? Y ahí ustedes se aseguran de que no van a seguir recorriendo infinitamente lo mismo, ¿ya? Se aseguran de eso. En cambio, si usan un while, ¿qué complejidad a mí parecer conlleva el while? De que en el while tienen que primero pensar en una condición, ¿ya? Y una condición que acá yo recomiendo, que es equivalente a ocupar un for, es decir, mientras número sea menor que el len de string, ¿ya? Que se cumpla que vaya ocurriendo el ciclo. ¿Por qué yo ocupo que sea menor que el len de string? Piensen que el menor me indica el largo, ¿ya? El menor me indica el largo. Por lo tanto, si es que num va a estar en 0, ¿hasta qué posición voy a llegar yo? No voy a llegar hasta la del len. ¿Por qué? Porque yo sé de que no existe la posición, por ejemplo, si mi string tiene 4 letras, la última posición es la 3. ¿Ya? ¿Por qué? Porque partimos de la 0. 0, 1, 2, 3. ¿Ya? Por lo tanto, no puedo ocupar el len completo para recorrer un for. ¿Por qué? Porque estaría devolviéndome o estaría ocupando una posición que no existe. ¿Ya? Entonces ahí tenemos las dos formas. Y ahora vamos a la guía de ejercicios. ¿Alguna pregunta relacionada a strings? ¿Algo que le haya quedado dando vuelta? Cualquier cosita, me dicen nomás. Ya, entonces tenemos esto acá. Entonces acá lo mismo, está ¿cómo se llama esta cosa? El resumen mismísimo que le acabo de hacer. Ya, entonces veamos este primer ejercicio. Les pregunto, ¿les parece que... Sí, mejor lo vamos a hacer así. Vamos a leer la tarea primero y después para ir como trabajando
en estos ejercicios, pero quizá pensando en la tarea. Y entonces la voy a leer primero, para que si es que se le ocurre alguna duda, cualquier cosa, me diga. ¿Ya? Me diga. Tarea 4. Ya. Entonces dice, adivina el umbral. Adivina, esta es decir, sí, bueno. Adivina el umbral es un juego de azar que con... No, esta no es. No, esta no es. Ja, ja, ja. Ah, es la de... Sí, toda la razón. Empieza como... Es la tarea 6. Sí, Sí, sí. tenía en la mente lo guay, pero ahora sí. Muchas gracias. Ya, ahora sí. Adivina el nah. Un grupo de estudiantes quieren comunicarse de manera más rápida usando un chat. Para hacerlo, se les ocurrió que eliminando las vocales de las palabras largas podían entender de igual manera, a veces con un poco de esfuerzo, el mensaje original. Para estos estudiantes, una palabra larga es aquella que tiene 6 o más letras. ¿Ya? Pregunta para ustedes. ¿Cuál es la última posición de una palabra que tiene 6 letras? 5. Exacto, 5. ¿Por qué? Porque partimos en el número. ¿Cuál es la primera posición? 0. Exacto, Benjamín. Otra pregunta para ustedes. ¿Qué pasa si yo tengo... Lo voy a escribir, espérenme, lo voy a escribir acá. ¿Qué pasa si yo tengo la variable que diga string hola y acá abajo yo anoto print string en la posición -1? ¿Qué me va a printear el programa? ¿O va a fallar? Printea la A. Exacto. Entonces, cuando nosotros ocupamos valores negativos para acceder a las posiciones, la última posición también puede ingresar a ella con el valor -1. Y la penúltima, -2, y la antepenúltima, -3, y así sucesivamente. Si lo contamos de atrás para adelante con valores negativos, la primera posición es el valor -1, ¿ya? Igual piensen también de que no tiene sentido de que empiece en 0, igual que para adelante, porque no existe el -0, ¿ya? Entonces, también hace sentido de que sea la posición -1. ¿Ya? Así que ahí, muy bien, Benjamín. ¿Ya? Entonces, hasta ahí. A usted se le pide desarrollar un programa que solicita a la persona una frase u oración. La procese y la imprima eliminando las vocales de las palabras largas. Considere que todas las letras que reciba el programa estarán en minúsculas y el único carácter especial que podrán usar será el punto. Es decir, de que si existe un arroba, un slash, un guión, etcétera, lo que a ustedes se le ocurra, no va, ¿ya? No lo van a ingresar. Solamente algo, lo más raro que podrían ingresar es un punto. Después, recuerde que se deben eliminar a las vocales a las palabras que tengan 6 o más letras. A una palabra corta de 5 letras para abajo, no se le tienen que eliminar las vocales. Entonces, ejemplos de cómo debe operar el programa. Frase original, hola, ¿cómo están? Frase resultante, hola, ¿cómo están? ¿Por qué? Porque no hay ninguna palabra que tenga más de 6 letras. Frase, programación no es tan difícil. Frase resultante, programación, ya acá programación se ve de una que tiene más de 6 letras, por lo tanto le sacamos todas las vocales. No están, ninguna de las 3 tienen más de 6 letras, y difícil tiene 2, 4, 6, 7. O sea, es 6 o más, ya incluido el 6. Entonces, también se le sacan las vocales. Y bueno, acá otro ejemplo. Después, nota. Observe que la frase o oración que se le entrega al programa puede tener punto al final. Usted debe respetar este símbolo de puntuación si aparece. Sin embargo, tome en cuenta que a veces no podría aparecer. Es decir, de que su programa sea capaz de que, si es que la persona ingresa un punto, que ustedes cuando le saquen las vocales también esté ese punto. Después, puede considerar que el único carácter ajeno a las letras del abecedario que podría aparecer es el punto final de la frase u oración, ¿ya? No hay nada más raro que eso. Solo un punto. Olvídense de los gatos, de los guión, de los slash, de los backslash, arroba, paréntesis, lo que ustedes quieran, menos el punto. El punto no se les puede olvidar. Puedo suponer que nunca aparecerán 2 espacios en blanco consecutivos, ¿ya? Entonces va a estar todo como bien escrito. Eso. ¿Alguna pregunta respecto a la tarea? No, nada. Ya, entonces... Las tildes no se incluyen, ¿cierto? Las tildes no se incluyen. No, vamos a considerar de que no.
porque a veces las tildes son incluidas como carácter especial, por ejemplo, el A con tilde, todo eso, entonces asume de que no van a existir palabras con tilde, ¿ya? Ya. Incluyamos eso. ¿Alguna otra pregunta? Muy buena esa acotación, o sea, esa pregunta, que no la había pensado. Ya, entonces, esa no. Y ayudantía 6. Ya, entonces vamos a hacer estos ejercicios. Son cortitos, el último un poco más largo. Así que vamos a hacer los dos primeros y después vamos con el último. Entonces, dice acá, dos palabras son anagramas si entre ellas tienen las mismas letras, con correspondencia unos a uno, pero en distinto orden. Escribe un programa que determine si dos palabras son anagramas. Entonces, ¿cuándo dos palabras son anagramas? Por ejemplo, si es que yo hablo acá, como doy en el ejemplo, de torpes, ¿ya? Si yo hablo de torpes, y la palabra postres, esto no es un anagrama. Ustedes me van a decir, ya, pero esta tiene la T, esta también tiene la T, esta tiene la P, tiene la P, esta tiene la O, la S, la P, T, y S, pero la correspondencia no es uno a uno. ¿Por qué? Porque esta tiene dos, o sea, perdón, esta tiene una y esta tiene dos S. Por lo tanto, no es un anagrama. ¿Qué caso sí sería un anagrama? Si es que yo en vez de poner torpes y postre, yo pongo torpe y postres. ¿Ya? Entonces, si acá hablo acá, torpes y postre, tenemos totalmente la correspondencia uno a uno. ¿Por qué? Porque tenemos que la T va ahí con la T, la O con la O, la P con la P, la R con la R, la S con la S y la E con la E. Ya, y ahí no nos quedó ninguna sin pareja, ¿ya? Entonces, por lo tanto, sí es un anagrama. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de poder llegar de alguna manera a que el Python o el programa que nosotros hagamos sea capaz de hacer eso mismo. Entonces, primero que todo, lo que es intuitivo de hacer es de que hay que pedirle las palabras, ¿ya? Si bien acá vemos ingrese palabra, ingrese otra palabra. Entonces pidámosle las palabras. ¿De qué forma se las vamos a pedir? Yo le voy a poner palabra 1, ¿ya? Y le voy a poner input, ¿ya? Solamente le pongo input, ¿por qué? Porque recuerden que el input por defecto está esperando que uno ingrese un string. Fíjense, cuando yo dejo el mouse, lo que había aparecido recién, y yo pongo el input, ya no me sale. Bueno, pero salía recién, decía como que lea un string y todo eso. Entonces lo voy a poner ingrese palabra. Listo, y voy a poner la segunda palabra. Palabra 2, input, ingrese otra palabra. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero que todo, tengo que verificar que el largo de ambas palabras sean iguales. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si el largo es distinto? Ya no voy a cumplir con la primera condición de que el largo sea uno a uno. Por lo tanto, yo necesito de antemano saber de que las palabras tienen el mismo largo. Por lo tanto, yo voy a poner si palabra 1, perdón, si el largo, de ahí el largo lo vemos con el len, si el largo de palabra 1 es igual al largo de la palabra 2, perdón, de la palabra 2, ¿qué hago? Que el programa se siga ejecutando. Se siga ejecutando. Es decir, este hecho de decir yo se sigue ejecutando, es decir, de alguna forma, sigue siendo candidato para ser anagrama. ¿Ya? En el caso de que no sean iguales, ¿qué voy a hacer yo? De inmediato le digo, no es un anagrama. No es un anagrama. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo ya sé que la correspondencia no es uno a uno. Por lo tanto, no tiene sentido de yo seguir comparando cosas. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Yo necesito saber de que cada uno de estos, miren, fíjense acá, cada uno de estas letras, ¿ya? Tenga una igual en la otra palabra. Por lo tanto, ¿yo qué es lo que haría? ¿Cómo lo hice manualmente? Yo fui con la T y pregunté abajo, ¿está la T? Después, fui con la O, pregunto abajo, ¿está la O? Voy con la R, pregunto abajo, ¿está la R? Con la P y así sucesivamente. Por lo tanto, cuando el programa siga, ¿yo qué voy a hacer? Voy a recorrer toda esta palabra. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a decir for letra
en palabra 1, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a tener yo en letra? Voy a hacer la T, la O, la R, la P, la E, la S. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a preguntar? Si la letra está en, ¿ya? Si la letra está en palabra 2, quiere decir que estamos estamos como presentes en un anagrama, ¿ya? Si la letra está en la palabra 2. Y también acá, en vez de poner eso, yo prefiero filtrar más que lo otro, entonces voy a poner si la letra no está en palabra 2, es decir, que acá, por ejemplo, existe una Z y después la Z no está acá abajo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a decir al tiro, no es un anagrama. Entonces yo le digo print, no es anagrama. Anagrama, ¿ya? Print no es anagrama. Y después yo le pongo else, y acá en el else, cuando termine esto, ya, es decir, yo salgo del for, acá yo tendría que hacer algo. Entonces, ¿qué se le ocurre? No tiene sentido que acá yo le ponga print si es anagrama, porque en el primer momento, perdón, si es que la primera vez, es decir, por ejemplo, la T, encuentra la T, no entraría el if y entraría el else, ¿ya? Entonces, si yo le pongo acá print si es anagrama, no estaría correcto. ¿Por qué? Porque yo no verifiqué el resto de las letras. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? En vez de ocupar como un if y un else, yo voy a crear un flag, ¿ya? Yo voy a poner flag, o en vez de llamarle flag, le vamos a llamar anagrama, ¿ya? Y yo voy a asumir inicialmente que anagrama es falso, ¿ya? Entonces, acá, si es que la letra no está en palabra 2, print no es anagrama. Y ves que perdón, si es que yo mantuve todo el rato esto, ¿ya? Es decir, si es que yo pasé por esto y nunca cambió o nunca se modificó la condición, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a decirle al final de que sí, anagrama igual a false, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que acá en ningún momento cambió a que sí fuera anagrama, ¿ya? Por lo tanto, acá yo le pondría, por ejemplo, le pondría que anagrama es igual a true, ¿ya? ¿Por qué? Porque es como, o mejor hagámoslo al revés, porque si no se complica. Voy a asumir que el anagrama es true, ¿ya? El anagrama es true, y después yo le voy a decir, si es que no encuentra, es decir, que si es que no es anagrama, que acá me diga anagrama igual falso, ¿ya? Y que cuando termine el ciclo, acá yo le voy a decir, si el anagrama es igual a falso, ¿qué va a pasar? Que yo le printé que si es verdadero, porque lo cambiamos, aquí yo recién diría, si es anagrama, ¿ya? ¿Me creen o no me creen? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí. Estoy haciendo lo que les dije yo acá que vamos a hacer. ¿Qué opinan? Ya, la verdad es que acá no estoy haciendo lo que les dije que íbamos a hacer acá. Fíjense, y acá es donde yo les vendí el programa y no es así como se tiene que hacer. Y nadie me dijo nada. Entonces, esto tiene todo el sentido del mundo. Les va a funcionar, pero les va a funcionar solamente para ciertos casos. Fíjense, acá yo pregunto, mi primera condición, si el len de palabra 1 está en el len de palabra 2, perdón, si los len son iguales, bacán, pasa. Y ahora yo pregunto, si la letra está en palabra 1, por ejemplo, imagínense, ya sea postre, ¿ya? Perdón, for letra en palabra 1. Acá va a ser la P, después va a ser la O, después va a ser la S, la T, la R y la E. Entonces, for letra en palabra 1, y después voy a decir, si letra no está en palabra 2, ¿qué pasaría si es que yo, por ejemplo, tengo, no sé, tengo, por ejemplo, acá, en la condición, si la letra no está en la palabra 2, por ejemplo, acá yo haya escrito postre con Z, ¿ya? Acá, postre, yo lo escribo con Z.
Yo diría, si la letra no está en palabra 2, anagrama igual false, ¿ya? Pero ¿qué va a pasar para la siguiente pasada? Es decir, yo ya encontré una que no es. Por lo tanto, la siguiente pasada va a seguir siendo falso, 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 listo. Y después, si el anagrama quedó en verdadero, quiere decir que esto se mantuvo verdadero, es decir, que la correspondencia sí fue 1:1, ¿ya? Por lo tanto, si es que yo no consideraba esta situación al principio, yo podría haber tenido una palabra que hubiese sido PP, o, SS, no sé, y así. Y acá, ¿qué hubiese pasado? Yo hubiese preguntado, for letra en palabra 1, me hubiese dicho, ¿está P en P? Sí, está. Después, ¿está la P en la P? Sí. Después, ¿está la O en la O? Sí, está. Y al final no son anagramas porque no es la misma palabra. No están ordenadas de forma distinta, no tiene la correspondencia 1:1. Por lo tanto, de esta forma, ahí sí que sí. ¿Ya? Ahí sí que sí. Y bueno, con eso estaría listo el ejercicio. Entonces, lo importante es de que se vayan fijando en esas condiciones que quizás no se dicen en el ejercicio de forma explícita, pero sí tienen que estar presentes. Como por ejemplo, de que exista la correspondencia 1:1, y cómo yo hago esa correspondencia 1:1, con el if len palabra 1 igual len palabra 2, ya, después for letra en palabra, acá me estoy asegurando de que mientras vaya pasando por una, voy a preguntar, ¿está dentro de la otra? Sí. Después si hay otra, ¿está dentro? Sí. Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, eso. Entonces, por ejemplo, acá, ayudaría 6. Entonces, postre y torpes, no es, espérense, postre, torpes, ya, acá, ya fíjense, acá hay otro error que se me olvidó ponerlo en la... ¿Por qué me está diciendo de que no es anagrama si es que ustedes están viendo de que sí son anagramas? ¿Qué hay distinto? ¿Están las mismas letras para el computador en uno o en el otro? Para el computador, fíjense, están las mismas letras para el No computador. no por la mayúscula. Exacto. Muy bien. ¿Cómo podría solucionar eso? No sé quién me respondió, pero ¿cómo podría solucionarlo? Sin tener... Y imagínense que yo les digo, ¿saben qué? Las palabras van a venir siempre con la primera en mayúscula. ¿Cómo ustedes solucionan el programa para que para que yo pueda trabajar con letras mayúsculas y minúsculas indistintamente? ¿Hay alguna forma de hacerlo? ¿Alguien se Con lo... un lower o upper. Exacto, con un lower o un upper. Entonces yo acá podría decir palabra 1 y la voy a convertir y voy a decir palabra 1 va a ser igual a palabra 1.lower, ¿ya? ¿Y qué hace el punto lower? El punto lower me pone todo lo que está en el string en minúscula, ¿ya? Entonces, yo sé que estoy ingresando postre con P mayúscula, pero al programa, acá yo le estoy diciendo, ok, lo que acabáis de ingresar con mayúscula, ahora pásalo todo a minúscula. No me interesa tener letras con mayúscula o minúscula. ¿Ya? Entonces, palabra 2.lower. Palabra 2.lower. Postre, torpes, y ahí sí es anagrama, ¿ya? Entonces, eso les quería mostrar con este ejercicio. Ahora me quedó la siguiente duda de que si es que yo tuviera, por ejemplo, no sé, postre y torpes, no, tampoco, no sé, no, pero cuando tuviera top, a ver, torpe, claro, sí sería anagrama. Ahora que estaba pensando de qué pasaba si es que tenía 2 veces repetida la misma letra y porque podría como considerar esa y en algún momento considerar la otra. Pero no podría porque
con la condición de que todas sean iguales, me va... Ah, no, pero espera. Si es que tuviera torped y acá... Ah, no, porque claro, si tuviera acá, por ejemplo, torped, esta me diría de que esta no está acá. O sea, no, pues ah, no, claro, ahí fallaría. Fíjense, miren, si es que yo declarara acá pop3, eso sería mi palabra 1. Después yo la comparara con torped. Las dos cumplen con que tienen el mismo len, ¿cierto? Yo voy a preguntar, for letra en palabra 1, P, ¿está acá abajo? Sí, por lo tanto, no pasa nada. Después, la O, O, ¿está acá abajo? Sí. La P, ¿está acá abajo? Sí, está acá. La T, ¿está acá abajo? Sí. La R está, y la E está también. Y si se dan cuenta, yo nunca pesqué la Z, por lo tanto, no estaría como considerando el caso en que pase eso. ¿Ya? Entonces, veamos cómo podríamos solucionar eso. ¿Se les ocurre? ¿Me entendieron o no como la falla que tiene el problema? O sea, perdón, la solución. No lo había pensado de esa forma. Se los voy a dejar propuesto. Este va a ser el propuesto de esta semana. Yo les dejé el programa encaminado y propuesto, lo voy a escribir acá, propuesto modificar para no tener falla entre pop3 y porque, a ver, probémoslo. Pop3 y torped. Pop3 torped. Sí, es anagrama. ¿Ven? Y no es un anagrama porque el primero no tiene la Z. Ya, ¿les parece si esta semana, y tienen de acá hasta el próximo jueves, si quieren, de que si es que ustedes agarran este programa, este mismo, que yo se lo subo después, y lo modifican a la pinta de ustedes para no tener esa falla, yo les doy puntos para su tarea, ¿ya? Ahí les doy una consideración. Si es que para cualquiera que lo haga, ¿ya? Pero les digo onda, de antemano de que esto no es la mejor forma de abordar el ejercicio porque no consiguiera ese caso que vimos recién, ¿ya? Ahora, ¿de qué forma lo podrían hacer? Acuérdense de cómo lo estaba haciendo yo. Siempre piensen en estos ejercicios de programación en cómo lo haría un humano, ¿ya? Cómo lo haría un humano. Entonces, entre postre y torpes, ¿qué es lo que hago yo? Yo agarro la P, voy a preguntar. ¿Está la P acá? Busco. ¿Es la P igual a la T? ¿Es la P igual a la O? La R, la P. Ya, bacán. Paso a la O. Encontré uno, quedo feliz. Ahora, paso a la O. Está acá. Listo. Sigo. Está acá. Después acá y así sucesivamente. Entonces busquen alguna forma de poder abordar el ejercicio para que no ocurra eso. ¿Ya? Por favor. Voy a guardar esto. Ayudante a 6. Sí. Ya, y ahora sigamos. Entonces, para que tengan eso en mente. Pero básicamente, aunque no haya funcionado para todos los casos, yo les quería mostrar el hecho de cómo recorrer o algo y qué cosas podemos ir haciendo con ese recorrido. Ya. Ahora, la pregunta 2. Dado un mensaje, se debe calcular su costo para enviarlo por Telegraph. Para esto se sabe que cada letra cuesta 10 pesos, los caracteres especiales que no sean letras cuestan 30 y los dígitos tienen un valor de 20 pesos cada uno y los espacios no tienen valor. Su mensaje debe ser un string y las letras del castellano ñ, a, e, i, o, u con tilde se consideran caracteres especiales. Entonces, el mensaje feliz aniversario vale 190 pesos. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Primero tendríamos que pedirle el mensaje al usuario. Entonces yo voy a crear acá una variable que se llame mensaje. Y le voy a poner input de ese mensaje. Listo. Y ahora tenemos el input. Y ahora yo tengo que ser capaz de recorrer e identificar cada una de las cosas que me ingresaron en el mensaje. Entonces, for letra, el mensaje. Ya, estoy recorriendo cada letra del mensaje. Y acá yo tengo que empezar a sumar cosas. Por lo tanto, voy a crear un acumulador que yo lo inicio en 0 y después yo tengo que sumar algo. ¿Ya? Entonces acá voy a poner, tengo que sumar,
sumo 10 si son, perdón. Sumo 10 si son letras. Sumo 30 si son caracteres especiales. Y por último, sumo 20 si es un dígito. ¿A alguien se le ocurre cómo yo puedo decirle al computador que me separe cada una de esas condiciones? ¿Cómo yo detecto si es que es una letra, si es que es un carácter especial o si es un dígito? ¿Cómo lo harían? ¿Se le ocurre a alguien? Entonces, lo primero de las letras sería de que yo podría escribir una variable que se llame abecedario o ABC. Y acá es donde yo le voy a poner todas las letras del abecedario. No son tantos, por lo tanto no es tan descabellado pensarlo. Entonces yo pongo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. ¿Ya? Tengo todas las variables del abecedario, perdón, todas las letras del abecedario en minúsculas. Por lo tanto, como yo prefiero trabajar solamente con minúsculas, ¿qué voy a hacer? El mensaje lo voy a pasar a minúsculas. Entonces, mensaje.lower. Listo. Entonces, ahora, ¿cómo le pregunto si son letras? Voy a decir, si letra está en mensaje, ¿qué hago? A la suma le voy a agregar 10. Después, ¿cómo yo sé si son caracteres especiales o cómo sé si son dígitos? Entre escribir todos los caracteres especiales y entre escribir los dígitos, prefiero hacerlo con los dígitos. Por lo tanto, voy a crear una variable que se llame dígitos. ¿Y qué dígitos existen? Existen el 0, el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nada más, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nada más dígito, porque todos los dígitos que vengan después se constituyen a partir de la mezcla entre todos estos que están acá. Entonces yo lo escribo como string, ¿por qué? Porque el mensaje viene como string. Entonces le pregunto, si es que no era un mensaje, ya pues ocupo el if, si es que no era una letra del abecedario, y ahora tengo que ver si es que es un dígito. Entonces pregunto, el if, letra, in dígitos, ya así que está ahí, ¿qué voy a hacer? Suma más igual 20, perdón. Dígitos. Y ahora yo podría ocupar nuevamente un elif y poner si la letra está en caracteres, ¿ya? Pero yo sé que si es que no es una letra y no es un número, obviamente es un carácter especial, pues. No hay nada más en el teclado. Por lo tanto, en vez de poner un elif y crear y escribir todos los caracteres, le pongo un else. Entonces, si en el else quiere decir que no soy ni letra ni dígito, por lo tanto soy un carácter especial y que ¿cuánto tengo que sumarle? Eh, tengo que sumarle 30. ¿Ya? Entonces suma más igual 30. Y listo. Termino el for y printeo suma. Entonces veamos acá, feliz aniversario. Me faltó algo, sí. Y les voy a contar, antes de ahí, entonces, ya, yo voy a escribir ahora feliz aniversario y muy probablemente no me va a dar. ¿Por qué me suma menos de lo que debería? ¿Alguien sabe? ¿Qué está sucediendo con esto? ¿Por qué si yo pongo feliz aniversario y era con... solo feliz aniversario. Feliz. Sumemos, pues, veamos qué está pasando.
la F, perdón, acá. Desde la, ya, acá tenemos 5, por lo tanto tendría 50. Y después acá tendría 2, 4, 6, 8, 10, 11. Tengo 11 más 50, son 160. Y, me falta A, B, C, D, F, G. No me faltó ninguna letra, ¿cierto? La F está, la E está, la L, la I también, la Z también, la N, la V está, la R, la S. Sí, están todas, creo. ¿Ya? Entonces esto me debería haber dado acá. Acá dijimos que eran 11, acá son 5. 11 más 5 son 16, ¿ya? 16. Por lo tanto, esto me debería haber dado 160. Pero se me están sumando 20 más de algún lado. 20 más de algún lado. ¿De dónde será? Muy probablemente, claro, espérate, no sé si conté bien. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 3, 5. Son 6, son 160. ¿Ya? Entonces, mi sospecha es de acá el espacio. ¿Por qué? Porque yo no estoy en ningún momento haciendo una condición de que los espacios no los pesque. Por lo tanto, antes de que yo haga cualquier cosa, tengo que decirle si la letra es distinta de un espacio, ya que recién ahí yo empiece a contar. ¿Por qué? Porque a mí los espacios no me interesan. No me interesan para nada los espacios. No tiene sentido porque no es ni un carácter especial ni nada. Así que yo no considero los espacios. Veamos ahora cómo nos resulta. Creo que ahí estaría bien. Entonces, si yo dijera feliz aniversario, ahí me dan los 160. Y si ahora yo le dijera, bueno, si le dijera cualquier otra cosa con número, lo que ustedes quieran, con algún carácter especial, por ejemplo, feliz aniversario, ahí me tendría que decir los 160 más 30 por usar un carácter especial. Y serían feliz 160, a eso no me lo está contando, serían los 160 de feliz aniversario sin el espacio, el if letra en dígitos, me sumó 10. ¿Por qué habrá pasado eso? Feliz. Ya, veamos. Sí, porque no debería haber sido 170. Si tenemos 16, no debería haber sumado 10, es que yo le agrego una... A ver, veamos acá. Quiero solamente comprobar. Porque me faltó ahí una... no, está bien. Aniversario. Feliz aniversario. Claro, 170. Veamos entonces cómo está, qué está entrando acá a este lado. Print, letra. Esto les puede servir bastante cuando ustedes no se den cuenta de dónde está su error. Veamos. Entonces, yo tengo acá, ingresé mensaje, feliz aniversario. Entonces, fíjense, tenemos el feliz aniversario y este está entrando, ya pasa acá, pero no está entrando en la variable que yo quiero. Entonces, veamos a dónde entra. Veamos cuáles son los que entran al else, ya, o al elif, porque, y ahí está el error. Acá no es si letra está en mensaje, es si letra está en ABC. Ahora sí, es si letra está en ABC. Bueno, pero ahí se hubiesen dado cuenta de que no era por eso. Entonces, ahora sí nos debería dar. Feliz aniversario. Ahí sí, me dan 190. ¿Por qué? Porque de los 160 yo le sumo 30 como carácter especial. Por lo tanto, son 190. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes no sepan dónde está el error, una buena práctica es ocupar print, decir, ok, ¿está entrando acá del if? Sí, está entrando. Por lo tanto, el problema está en las condicionales. ¿En cuál? Y ahí se pueden poner a revisar y como yo me di cuenta de que era la última condicional. ¿Ya?
Y ahora vemos el último ejercicio que dice, todos los lunes la torre de control de Santiago llega un reporte con los vuelos que se esperan para la semana, con el formato aerolínea, fecha y hora de arribo. La fecha tiene el formato año, día, mes, y la hora tiene el formato hora, 2 puntos, después vienen los minutos, ¿ya? Entonces, para facilitar el trabajo se le pide crear una función, ya no lo vamos a hacer como función, que no lo han visto, pero da lo mismo, no es relevante que lo hagan o no como función. Entonces, que se entregue como parámetro el nombre de la aerolínea y una fecha. La función debe retornar la hora de arriba en esa aerolínea, si no hay, que se muestre arriba. Ya en vez de poner parámetros, vamos a poner variables. ¿Ya? Entonces, vamos a tener la variable, por un lado, primero necesito los registros. ¿Ya? Voy a ver acá la solución de la ayudantía para ver el tema de los registros. Déjenme verlo acá. Este ejercicio, no me acuerdo que lo hice una vez. Ayudantía 6. Acá. Entonces, acá están los registros. Entonces, tengo los registros ahí. Queda gigante. Queda bastante feo. Pero tengo los registros ahí. ¿Ya? Entonces, tengo los registros. Y ahora, concentrémonos en el ejercicio. Ya, todos tienen el formato año, día, mes. Entonces, año, día, mes, hora, minuto, y viene aerolínea, fecha, hora de arriba. Entonces, tengo que crear un programa en que ya entregue el nombre de la aerolínea. Entonces, primero, aerolínea, input, ingrese, nombre de aerolínea. ¿Ya? Acá ignoren de que dice parámetros, eso lo vamos a ver la próxima semana. Después, una fecha. ¿Y cómo voy a informar la fecha? La fecha va a estar tiene que venir en el mismo formato. Entonces yo le voy a poner input, ingrese fecha como, perdón, claro, año, mes, día, ¿ya? Mejor para no poner, como no hacer esa confusión de lo otro, ¿ya? Y una hora, nada, y la función, nada, y una fecha, listo. La función debe retornar las horas de arriba. Es decir, nosotros tenemos que printear las horas de arriba, ¿ya? No en que diga función retornar, sino que printear horas de arriba. Si no hay, que se muestre, no hay arriba. Entonces, yo tengo que ser capaz de que con el nombre de la aerolínea, ¿ya? Con el nombre de la aerolínea, yo vaya recorriendo este reporte, ya por ejemplo acá, yo soy LATAM, acá yo soy JetSmart, acá Emirates, LATAM de nuevo. Entonces yo tengo que ser capaz de ir verificando solamente en la primera parte, ¿ya? En la primera parte, en la primera parte y en la primera parte. Y si se fijan, no todas las aerolíneas tienen el mismo largo. La LATAM tiene 5 letras, JetSmart tiene 2, 4, 6, 8, 10 letras, ¿cierto? Entonces, no puedo hacer como la comparación entre largos, sino que tengo que tener otras cosas. Pero si se fijan, el reporte, la forma del reporte, siempre va a estar en el mismo formato. Es decir, la primera parte, después de un punto y coma, ya va a ser una aerolínea. Por lo tanto, yo me puedo ocupar con eso. Puedo ser capaz de ir viendo ahí cómo hacerlo. Entonces yo les propongo lo siguiente. Yo sé que por cada punto y coma estoy cambiando de información. Es decir, encuentro un punto y coma y cambio de aerolínea, fecha y hora de arribo. Acá, por ejemplo, LATAM, fecha 2020, el 13 de mayo, las 2:44, punto y coma, después viene JetSmart, después punto y coma Emirates, después punto y coma LATAM, ¿ya? Entonces me puedo ocupar de eso. Pero fíjense que al último yo no tengo punto y coma. Entonces lo que puedo hacer es decir, registros, le voy a agregar a mi pinta un punto y coma. ¿Ya? Es decir, le voy a concatenar un punto y coma. ¿Para qué? Para que yo ahora haga una condición en la que cada vez que yo encuentro un punto y coma,
significa que estoy cambiando de información. Por lo tanto, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a recorrer registros, por letra en registros. Y voy a decir, si la letra es distinto de un punto y coma, significa que estoy leyendo la información de una aerolínea en particular. Por lo tanto, si yo soy distinto de punto y coma, estoy leyendo info de una aerolínea, o de un vuelo más que una aerolínea, de un vuelo. ¿Ya? Entonces, yo sé que cuando yo estoy leyendo esta parte, ¿ya? Yo quiero sacar esa información, yo quiero obtenerla. ¿Ya? Quiero juntar todo esto, juntar todo lo que está acá, y después en base a eso, analizarlo. Después, yo quiero juntar todo lo que está acá, después en base a eso, analizarlo, juntar todo lo que está acá, analizarlo, etc. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a decir, si es que la letra es distinto de punto y coma, yo voy a ir acumulando la información, es decir, voy a hacer la L, ¿es distinto de punto y coma? Sí. La A, ¿es distinto de punto y coma? Sí. Por lo tanto, la voy a ir acumulando para que en algún momento me forme la TAM, 2020, raya 13, raya 05, etc. Por lo tanto, voy a generar acá una variable que le voy a llamar posible, ¿ya? ¿Por qué posible? Porque es posible candidato a que sea un vuelo que aterriza en la fecha que yo estoy considerando. Entonces, voy a decir que posible va a ser igual a posible más letra, ¿ya? Acá estamos hablando netamente de strings, por lo tanto no hay problema. Yo también acá puedo llegar y decir más igual letra. Listo. En el caso de que encuentre el punto y coma, ¿qué quiere decir que encuentre el punto y coma? Que yo voy a cambiar de información, voy a cambiar de vuelo, ¿ya? Por lo tanto, acá recién es cuando yo me detengo a analizar. Ok, ya junté la información. ¿Qué hay para atrás? Voy a mirar. Entonces, ¿qué tendría que sacar ahora? Tendría que preguntar si es que la aerolínea está dentro de lo que saqué. Ejemplo, si es que mi aerolínea que yo ingresé en la TAM, pregunto, ¿está la TAM adentro de todo esto? Tiene sentido, ¿por qué? Porque yo sé de que en los registros siempre está el nombre, la fecha y la hora, ¿ya? Yo no saco nada con poner ahora nuevamente una condición y ponerme a recorrer posible hasta llegar a la primera coma. ¿Por qué? Porque en algún momento, ok, voy a sacar el nombre de la aerolínea, pero más allá de eso no me interesa tener el nombre de la aerolínea, no me interesa sacarlo. Entonces yo netamente voy a preguntar, si aerolínea está imposible, ¿ya? Quiere decir que es un vuelo, es decir, que estoy haciendo calzar al menos la aerolínea. Pero yo tengo que hacer calzar la aerolínea y la fecha. Por lo tanto, yo voy a preguntar, si la aerolínea está imposible y la fecha está imposible, ¿qué quiere decir eso? Que es un vuelo que aterriza ese día, ¿ya? Fíjense, quiere decir que es un vuelo que aterriza ese día. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a decir, ok, aterriza, es verdadero, ¿ya? Es verdadero que aterriza el vuelo. Por lo tanto, yo tengo que ingresar las horas de arribo. Entonces acá yo voy a hacer lo siguiente. Voy a poner una variable que se llame aterriza y la voy a poner en... dejemos eso ahí stand-by un poco. Dejemos el tema del aterriza stand-by. Centrémonos en otra cosa. Ya. Tengo que ser capaz de ahora de que, ok, sé que la aerolínea llega y sé que la aerolínea llega en la fecha. Por lo tanto, yo tengo que dar la hora del vuelo. Entonces, para sacar la hora del vuelo, fíjese que yo como respuesta tengo que dar todas las horas que lleguen la aerolínea ese día. Por lo tanto, voy a generar un string de respuesta, que inicialmente va a estar vacío. ¿Ya? Va a estar vacío. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a decir string más igual, ¿ya? Y acá. ¿Cómo yo saco estas últimas partes? Fíjense, yo les digo de que yo tengo acá posible, ¿ya? Y en posible está solamente esto de acá, ¿ya? Y la hora siempre va a ser hora, 2 puntos, minutos. Entonces, si es que yo posible lo rebano, ¿ya? Acuérdense del rebanador, de que yo lo voy a recorrer de una posición hasta la posición que yo le entregue la anterior. Si es que yo lo rebano así, voy a sacar directamente la hora, es decir, voy a sacar todo ese pedazo de una. Pero ¿qué certeza tengo yo? La certeza que tengo yo es de que todo esto siempre va a tener 5 letras, ¿ya? Perdón, 5 caracteres. ¿Por qué? Porque van a ser 2 para los minutos, 1 para los 2 puntos y 2 para los otros 2 minutos. Por lo tanto,
Y le voy a decir, ok, posible, corta desde la posición del len de posible menos 5, ya, fíjense, del largo de todo esto, perdón, le voy a decir, lo voy a escribir acá, corta posible, lo vas a cortar desde el largo de todo esto, menos 5, ya, fíjense que si yo corto del largo menos 5, me quedo parado acá, ya, entonces le digo, desde ahí, len de posible, menos 5, hasta la última posición. ¿Y cómo indico la última posición? Yo dejo netamente vacío eso. Listo. Le digo, corta del len de posible menos 5 hasta eso. Y le voy a agregar que un espacio vacío. Listo. Y de esa forma yo hago de que estoy sacando lo último. Ahora, ustedes también podrían haberme dicho, ya, pero ¿por qué no lo hiciste al revés? Onda, considerando desde el menos 1 hasta el menos 6 tendría que haber sido. También lo pueden hacer de esa forma. Si ustedes quieren, háganlo de esa forma, ¿ya? Desde el menos 1 al menos 6. Pero yo prefiero hacerlo así, como mirarlo en un sentido, ¿ya? Lo vamos a probar igual porque no estoy seguro si es del menos 6 o el menos 5, pero lo vamos a ver. Entonces, tengo el string posible, len de posible menos 5, más el espacio. Listo, entonces, ahora yo tengo el string y voy a decir, ya sé que existe un vuelo que aterriza, por lo tanto, voy a printear. Print, el vuelo llega en las siguientes horas. Dos puntos, y que venga acá string. ¿Ya? Entonces vamos a probar el programa. Veamos si funciona. Entonces, no sé, la TAM. Ingrese fecha como año, mes, día. Ingrese fecha como año, mes, día. Lo voy a poner el 2020 13:05. El vuelo llega en las siguientes horas. ¿Ya? Veamos si es que hay alguna... Ah, me equivoqué. Era el 13. Era 2020 13:05. 2020 13:05. La TAM 2020 13:05. Ahí sí. El vuelo llega a la siguiente hora. Llega a las 2:44, llega a las 15:30, llega a las 23:30, 15:30 y 14. ¿Ya? Entonces, veamos qué está pasando acá. Me está diciendo que llega a las 2:44. ¿Llega la TAM 2020 13:05? Sí. Después, llega a las 15:30, no, me está considerando eso, por lo tanto hay algún error acá en el ejercicio. Veamos. ¿Qué es lo que está pasando? Fíjense de que yo posible lo estoy añadiendo y después, fíjense que si yo printeo posible, cada vez se va a ir agrandando más. Fíjense, cada vez se va a ir agrandando más. Voy a poner perdón. Voy a poner la TAM, lo mismo. 2020 13 del 05. Y fíjense, cada vez se va agrandando más hasta que son todas las horas. Y obviamente, si yo pregunto, ¿está la TAM acá adentro? Sí, porque quedó al principio. ¿Está la fecha acá adentro? Sí, porque quedó al principio. Y le digo, ok, córtame los últimos 5 de que tú agregaste. Al final me va a entregar todas las horas. Por lo tanto, yo tengo que ir renovando esa variable. Entonces, después de que yo sumo, le voy a decir posible, como ya sé que junté acá posible y ya sé que cambié de punto y coma, necesito leer nueva info. Por lo tanto, yo posible lo restauro o lo reseteo en vacío, por así decirlo. Entonces, ahora sí, si es que yo le digo, ese nombre de la aerolínea, la TAM, después 2020 13:05, ahí sí me dice el vuelo llega a las 2:44, a las 15:30 y a las 2 de la tarde. Entonces llega a las 2:44, llega a las 15:30 y a las 2 de la tarde. ¿Ya? Ahí sí. Ahora, veamos si es que funciona, si es que yo le pongo en vez del len de posible menos 5, le pongo que vaya desde la posición menos 1 hasta la posición menos 6. Veamos qué pasa. Veamos qué pasa. Entonces yo pongo
2020 1305. Y claro, por algún motivo 2020 1305 está bien. Veamos que no está printeando acá. Veamos que no está printeando posible. Quizás no tenga ningún sentido hacer eso. Por lo tanto, veamos. Print posible. Veamos. Probablemente nos dé un string vacío porque fue lo que mostró un poco el programa. Entonces la tab 2020 1305. Y claro, ahí nuevamente nos está mostrando que lo posible es eso en un momento. Después es, perdón, no era posible lo que tenía que pinchar. Era print string. Era print string. Ahora sí. Entonces, 2020 1305. Y si me da puro string vacío, por lo tanto, probablemente de esta forma no es correcto. Me parece que lo correcto era hacerlo al revés. Era como del -6 al -1, creo. No estoy seguro si es que es correcto hacerlo así, por eso estoy probando, chicos. Pero veamos. Data 2020 1305. Ah, y ahí mira, ahí ya como que me da, pero está dando extraño. Por lo tanto, probablemente en vez de ser el 06, sea el 05, el 5. Entonces veamos. Ahí sí, del -5 al -1. Veamos. Data 2020 1305. Y ahí nuevamente algo nos está faltando como el último cachito. Entonces, ¿cómo lo podría hacer? Del -5 hasta el último. A ver, veamos ahí. Claro, porque si yo le pongo -1, fíjense que cuando yo le pongo -1 le estoy diciendo que, acuérdense que esta segunda posición del rebanador es cuando yo le digo como corta hasta antes de eso. Por lo tanto, el antes del -1 es el -2, pues, por eso me está ingresando ahí eso. Entonces, si yo le pongo netamente del -5 hasta que termine, me parece que de esta forma sí que sí. 2020 1305. Ya, ahí sí. Ahí sí me dan las horas. Por lo tanto, el vuelo llega a la siguiente hora. Las 2:44, las 15:30 y las 2 de la tarde. Listo. Eso con el ejercicio. ¿Alguna pregunta, consulta, duda, algo? ¿No? Estamos justitos en la hora, así que estaríamos listos con la ayudantía de esta semana.